Buenas noches, bienvenidos a Porvenir, ideas para el país que queremos. Si es que queremos un solo país o tenemos varias ideas de país. Bueno, vamos a tratar de dilucidarlo a lo largo de estos programas y hoy en especial vamos a hablar de la polarización política, de esto que últimamente hemos dado en llamar la grieta. Sí, que cabe aclarar, no es patrimonio de los argentinos. Pero pocas cosas abren más la grieta en la Argentina que debatir la grieta. Es una burbuja en donde nos encontramos y discutimos con gente que piensa como nosotros. Es el fin del periodismo, es culpa del periodismo. Bueno, muchas de estas cosas vamos a hablar en los próximos minutos en el programa. Y para eso tenemos con nosotros a Jaime Durán Barba, profesor, entre otras cosas, de la Universidad de Washington, y los periodistas Jorge Fontevecchia, CEO del Grupo Perfil, y José Natanson, que además es director de Le Monde Diplomatique. A los tres, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a escucharlos hablar sobre polarización, pero primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de polarización? A ver. Yo, Mauricio Macri, juro por Dios desempeñar con lealtad y honestidad el cargo de presidente de la Nación Argentina que Dios y la patria y Él me lo demanden. En los últimos años apareció un concepto que hace referencia a la división entre los argentinos: la grieta. Es un tipo que no sabe ni hablar. Es una locura que sea un presidente una persona como Macri. Bueno, había en la marcha estaban los chicos de la cámpora, los bebés de pecho de la señora innombrable. La grieta es el lugar donde no hay términos medios. ¿Estás de un lado o estás del otro? Vine a la plaza porque estoy cansado de la dictadura acá. Estamos angustiados por lo que está haciendo este gobierno. El fenómeno no es solo local. En Estados Unidos, todo se divide entre republicanos y demócratas. En Venezuela, entre chavistas y antichavistas. En Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, Brasil y Argentina, los resultados de las últimas elecciones mostraron que esas sociedades están partidas casi en porciones iguales. La división entre los argentinos no es nueva. A lo largo de la historia hubo siempre un juego de opuestos: criollos y españoles, unitarios y federales, socialistas y conservadores, peronistas y radicales. Los grandes temas de política pública están cargados por años de lealtad cultural y son inmunes al intercambio argumental. Los líderes parecen tener más preponderancia que las ideas. Pero no confundamos ni le hagamos el juego a los que intentan confundir diciendo y hablando del pasado. Este día iba a empezar una revolución de alegría en la República Argentina. Cuanto más confiamos en ellos, más desconfiamos de la información que los contradice. Cualquier cuestionamiento disparará un reflejo de defensa. La grieta se mete en las reuniones, en los taxis, en las aulas, en los medios y en las redes. Son tiempos en los que parecen no haber lugar para los grises, pero ¿está mal vivir en una sociedad polarizada? Está planteada entonces la primera pregunta: ¿está mal vivir en una sociedad polarizada? Cada uno de ustedes va a tener un minuto para responder. Vamos a empezar con Jaime Durán Barba, cuando quiera. Bueno, yo creo que el consenso es enemigo de la democracia y de la vida. Hay que discrepar, hay que discutir, tiene que haber diversidad de pensamientos, si no, no funciona la sociedad. Punto uno. Punto dos, cuando esa discrepancia pasa la barrera del fanatismo, es enfermizo. Yo creo que Argentina es un país demasiado religioso y por eso hay esa tendencia a volver dioses a cualquier cosa. Pero la discrepancia fuerte, sin dogmatismo, es esencial para la democracia. Listo, ni terminó de hacer uso del minuto, dijo lo que tenía que decir. Jorge Fontevecchia, su minuto. No, yo pienso que hay cuestiones de infraestructura y cuestiones de superestructura. Me parece que los países mediterráneos, España, Italia, tienen una tradición de grieta mayor que los países neuroeuropeos. Y Argentina en ese caso tiene una cultura de tener grieta desde hace muchos años. Estados Unidos no la tenía, Brasil no la tenía, por el contrario, Brasil era un país a que se hablaba de que la gente era tranquila
ponerlo en términos simples. La controversia estaba mal vista. En Estados Unidos se decía que el Partido Demócrata tenía un ala de derecha que se parecía mucho al ala de izquierda del Partido Republicano y que las diferencias entre uno y otro eran menores. La novedad a nivel mundial es que hoy hay grieta en países del norte de Europa y de Estados Unidos que antes no había, y en el caso nuestro se potencia la grieta que culturalmente siempre tuvimos por cuestiones de infraestructura que tienen que ver con los medios, que bueno, cuando tenga más de un minuto me puedo explayar. Muchas gracias, José Nathanson. Entonces, tu minuto. Bueno, yo diría que depende. O sea, la polarización depende cómo se tramite esa polarización. Si se tramita de manera democrática y pacífica, yo creo que la polarización ayuda a que las sociedades se piensen a sí mismas, discutan sus temas y avancen. Jorge mencionaba recién el caso de Brasil, efectivamente un país mucho más centrista que la Argentina. Ahora uno podría pensar que tal vez Brasil es un país tan centrista porque gobiernan las élites y la sociedad tiene un lugar subalterno en la historia o menor en la historia, el pueblo no existe y demás. Un ejemplo muy claro, ya que estamos hablando de América Latina, Chile. En Chile no hubo una renuncia, no hubo un desplazamiento del ministro de Hacienda durante el mandato del presidente hasta el segundo gobierno de Bachelet. Es decir, desde el fin de la dictadura nunca un ministro de Hacienda renunció. Uno podría decir, esto es extraordinario, la economía funciona, hay crecimiento, hay estabilidad, etcétera. Era una mirada posible. La otra mirada es que el ministro de Hacienda no importa. Porque pase lo que pase, la sociedad, sea quien sea el ministro de Hacienda, las decisiones se van a tomar en otro lado. Tienen que ver con el precio del cobre o con los empresarios, se toman en otro lado. Entonces, insisto, me parece que lo importante es cómo se tramitan esas polarizaciones. Yo creo que la intensidad no necesariamente es mala, la cuestión es por medio de qué mecanismos, por medio de qué dispositivos institucionales, sociales y culturales se tramite esa polarización. Muy bien, ha tenido cada uno su minuto. Ahora es momento de debate libre. Si quieren pueden arrancar. Yo les dejo una inquietud que es si la polarización tiene que ver sobre todo con la sociedad o con los líderes políticos. Vamos a empezar como veníamos con Jaime Durán Barba. Yo no creo que hay tanta polarización. Hay discrepancias y está muy bien. Mientras más discrepancias haya, mejor. Mientras más diversos sean los grupos, mejor. No creo que nadie tiene la verdad. Quien pretenda hacerlo es totalitario. Hay diversas opiniones, es muy bueno que las haya. Hay que promover la discrepancia. Creo que un gobierno democrático debe promover que exista oposición fuerte, oposición que le pueda reemplazar en algún momento. La democracia supone alternabilidad. Eso es democracia. ¿Polarización ahora, no es un poco en los extremos, un poco más fuerte que eso? El tema es el fanatismo. A lo que vos llamás polarización es la idea antigua de que yo tengo la razón y los demás deben ser exterminados y cosas por el estilo. Esas son cosas que fueron propias de la Guerra Fría. Ahora ya no existen desapariciones forzadas de ningún sitio. No existe eso porque ya no hay ningún gobierno que tenga un plan sistemático de matar a sus opositores. Eso era propio de las dictaduras, propio de las guerrillas. Esa etapa pasó. Bueno, en la Argentina se está estudiando igual. Hay mal estudiando porque no existe eso. No tienen ninguna posibilidad. ¿Vos crees que Macri tiene un plan sistemático de matar a todos los opositores? Eso es un disparate. ¿Ustedes qué creen? Yo no creo que Macri tenga un plan sistemático de matar a los opositores. Sí creo que las fuerzas de seguridad muchas veces matan gente queriendo o sin quererlo y que en el caso que creo que al cual estamos aludiendo, el gobierno reaccionó de la peor manera posible. Pero no sé si es esto lo que estamos discutiendo ahora. Yo creo que Argentina es una sociedad efectivamente que tiene un alto grado de intensidad política. Yo no diría religiosa, como dice el compañero Jaime, sino de intensidad política y de discusión política muy fuerte. Hay una vieja ley latinoamericana, ¿no? Que en Brasil gobiernan las élites, en Chile el mercado y en Argentina la sociedad. Efectivamente tenemos una sociedad muy viva nosotros. No creo que esté mal eso. No lo veo como algo malo. En relación a esto que dice Jaime, ¿hay espacio, Jorge, para el moderado? Yo discrepo acá con mis colegas. Yo creo que la grieta y la polarización, y entiendo que claramente se define no como un intercambio de ideas, sino como extremos, los polos son extremos, es muy malo para cualquier sociedad, que no tiene nada que ver con el intercambio, el enriquecimiento de ideas, donde esencialmente el que pierde lleva la idea del que gana, por lo tanto el que pierde gana. Tampoco comparto con Jaime de que para que haya desaparición forzada tiene que haber un Estado que propositalmente busque la desaparición de personas, o sea, la desaparición forzada, toda la fuerza de seguridad en todas partes del mundo. Vemos continuamente que hay
desapariciones forzadas sin que haya una dictadura. En Estados Unidos continuamente por exceso de la policía se han generado revueltas. Entonces me parece que Jaime cae en la polarización al decir que no hay desaparición forzada porque no hay un plan sistemático del gobierno. O sea, nuevamente lo volvemos a colocar en blanco y negro. Hay grises y evidentemente en el terreno de los grises, desde el punto de vista de los medios de comunicación, no la pasamos muy bien, pero me gustaría terminar con el tema religioso. Sí coincido con Jaime que lo que él llama religioso creo que se refiere a católico. El clásico libro de Max Weber sobre la ética protestante y el desarrollo capitalista plantea claramente que hay una diferencia en el desarrollo de los países no europeos que tienen sistemas religiosos cristianos pero no católicos y los católicos. Y me da la sensación que el catolicismo tiene ejemplos clarísimos como el de la Inquisición, no sé, Galileo discutiendo con el cardenal Beltramino cuando le decía que la Biblia era más importante que el telescopio. Es decir, nosotros tenemos una tradición por ser hijos de españoles y de italianos de mayor confrontación. Los brasileños no, porque tienen una cultura africana con un culto mezclado de muchas etnias y tienen una actitud diferente a la confrontación. Ellos dicen que nosotros fuimos conquistados por los españoles que eran guerreros. Por ejemplo, se plantea, un sociólogo importante, fue presidente de Brasil, plantea que la Argentina, al ser una pampa de 800 kilómetros, la conquista era recta, nuestras ciudades son rectas, mientras que en Brasil, como había que penetrar a través de los morros, hay una escuela, Itamaraty, la mayor escuela, digamos, de diplomáticos de América Latina, casualmente se basa en la idea portuguesa de que había que negociar porque era un país chiquito. Entonces pienso que hay cuestiones de orden culturales que entiendo como religiosas en el sentido, no de religión en el sentido amplio, sino específicamente de la religión católica apostólica romana. Sí, yo ahí introduzco un matiz, o no es una discrepancia, pero un matiz a lo que dice Jorge. Yo coincido en que cierto grado de moderación es necesario para la convivencia. Efectivamente, si estamos todo el tiempo chirriando los dientes, es difícil que nos escuchemos entre nosotros, eso está claro. Ahora, yo creo que las sociedades de centro, las democracias de centro, las prototípicas son muchas de las democracias europeas, están en un momento de mucha crisis, y que la democracia chilena es un caso claro, pero muchas de las democracias centrales de Europa atraviesan un momento de crisis porque la idea arquetípica de un partido de centro-izquierda, un partido de derecha, lo habrán escuchado nombrar 20.000 veces, que discuten algunas ideas, pero que hay ideas que no discuten, el elogio de la Moncloa, etcétera, todo el moncloísmo que hay circulando por la sociedad, como si fuera tan fácil que se sienten 5 personas en una mesa, firman un papel. Yo creo que eso está en crisis porque, si bien son sociedades efectivamente más estables y quizás más pacíficas, son sociedades que tienen mucha dificultad para tramitar el cambio. Hay momentos en que las sociedades quieren cambiar y no encuentran cómo hacerlo. Y el caso chileno me parece muy paradigmático en ese sentido. La sociedad chilena hace años que le viene reclamando a la clase política, al sistema institucional y a la democracia cambiar la constitución, cambiar el sistema electoral, y no lo logra. Y me parece que el problema de la democracia de centro es un poco ese, que logran una moderación y una convivencia más pacífica, pero que tienen mucho problema para tramitar cambios. Si hay un lugar donde se agiganta la polarización es en las redes sociales. Para entender un poco más de este fenómeno que algunos ni siquiera conocen, ni siquiera experimentan, vamos a ver de qué se tratan las redes sociales en números. En el mundo hay 7.500 millones de personas. El 40%, cerca de 3.000 millones, son usuarios de redes sociales. Facebook es la red social más exitosa. Tiene 2.000 millones de usuarios. La sigue YouTube con 1.000 millones de usuarios, quienes en promedio miran 2 millones de videos por minuto. Instagram tiene 600 millones de usuarios, de los cuales el 90% es menor de 35 años. Y Twitter, 317 millones de seguidores, en su mayoría de entre 18 y 29 años. En Argentina, sobre un total de 44 millones de personas, 27 millones usan redes sociales. En promedio estamos conectados a Internet 8 horas con 14 minutos al día. De ese tiempo, 193 minutos, es decir, más de 3 horas, lo dedicamos a las redes sociales. En Argentina la penetración es enorme. El 62% de la población tiene Facebook, Twitter o Instagram. En el mundo de los likes, un post dura en promedio 90 minutos. Y los 140 caracteres que tiene un tweet se desvanecen en promedio en apenas 24 minutos. Pero los tweets y los posts casi siempre refuerzan nuestro punto de vista.
Por eso, más allá de su masividad y su alcance, surge la pregunta: ¿las redes sociales conectan a la gente o fomentan aún más la polarización? Y claro, porque hay algunos que estamos todo el día chequeando las redes, otros que ni siquiera saben de qué se trata, que no la usan. Entonces vamos a iniciar nuevamente el debate libre y la pregunta es si las redes sociales conectan a la gente o si fomentan la polarización. Empezamos al revés, José. Bueno, no sé, voy a responder a muchas cosas nunca dichas en televisión, no sé. No, creo que depende. En realidad, efectivamente, me parece que fomentan la polarización y al mismo tiempo conectan a gente que piensa distinta. Hay un sesgo cognitivo que uno tiene y que las redes sociales tienden a reforzar. Crean comunidades de personas que están a su vez conectadas entre sí. Esto no es una originalidad mía, está recontra estudiado, hay un montón de estudios. Las economías de plataforma funcionan así. Pasa con las redes sociales, pero también con los sistemas de televisión prepago. O sea, ¿cuál es el objetivo de las plataformas? Que uno ponga plata o que funcione publicitariamente. Entonces, para eso te ofrecen cosas que ya saben o que intuyen, de acuerdo a las construcciones algorítmicas que uno que van haciendo, que a uno le interesan, digamos. Entonces, si vos buscaste una posada en Bucios, te van a ofrecer posadas en Bucios y no en Bariloche. Eso es así. Ahora, ¿cuál es el efecto político de eso? Yo todavía no lo tengo muy claro. Acá el compañero Jaime seguramente tiene una mirada más afinada a esto. Yo creo que tiene un efecto político interesante, menor al que habitualmente se piensa, pero lo dejo como una idea nomás. Y respecto, ahora vuelvo, pero sí, respecto a esto que decía José, las redes sociales filtran información para que solo recibamos lo que conocemos, lo que queremos ver. Entonces la pregunta es si eso nos hace pensar menos, Eduardo, ¿nos desinforma? Nos hace más tontos, decía un especialista en redes, Sostein, en un par de artículos hace poco. No, lo que se sabe claramente, y está muy estudiado, es que las redes tienen algoritmos que filtran el contenido. Si yo entro en Google, me va a mostrar, y busco una palabra, me va a mostrar una cosa. Si entra Jaime o José o Jorge, me va a mostrar otra cosa distinta y va a ser más parecido a lo que generalmente estuve buscando de antes. Preferiría no entrar en detalles en ninguno de los casos. No, posiblemente sean los mismos, porque nosotros compartimos tantas cosas, pero digo, hay una isla, genera una isla que en la jerga se denomina el filtro de la burbuja. Y esto lo que genera a su vez es no solo el hecho de que no me cuestiona la información que me manda la red, mi prejuicio, porque básicamente refuerza el sesgo de confirmación, sino que lo que hace es que me desconecta de la gente que piensa distinto. Por ejemplo, en Facebook, la gente, te pongo caso, en Estados Unidos, los republicanos terminan recibiendo los mensajes de sus amigos republicanos y los demócratas de sus amigos demócratas. Y hay varios trabajos que muestran esto. Entonces yo termino pensando que todo el mundo piensa igual y tenemos una sensación de homogeneidad dentro de la isla. El otro punto que me parece interesante, pero eso se lo tengo que consultar a Jaime, que es el especialista, es en qué medida al poder customizar, especializar la campaña o las comunicaciones, en este caso políticas, yo genero una sensación de universalidad o homogeneización de los mensajes políticos que es falsa, porque cada uno recibe exactamente lo que espera escuchar, pero ese mensaje está segmentado infinitamente para cada uno de los perfiles. ¿En qué medida esto me da la sensación de que somos más iguales cuando en realidad lo que está haciéndose es una especialización del discurso? Bueno, queda abierta entonces la pregunta para Jaime y agrego también si estamos condenados a la polarización y a este filtro de la burbuja. Yo coincido con lo que han dicho ustedes. La red ayuda mucho a que se refuercen creencias. No solo porque las gentes escogen comunicarse con semejantes, sino porque los algoritmos hacen que eso sea automático. O sea, los algoritmos hacen que uno entre a determinados sitios, a determinada información que está hecha, si se quiere, a la carta, para la persona. Eso es un problema bastante complejo porque sí fomenta el fanatismo e impide una discusión más amplia. Por otro lado, yo diría que sobre las redes se ha hecho una gran apología sin tomar en cuenta que hay una enorme cantidad de mentiras en las redes. Más de la mitad de lo que está en las redes es mentira, está mal hecho, no tiene ninguna presentación, cualquier persona subió cualquier cosa. Tengo una fe enorme en los medios escritos, que si recuperan el espacio creíble, podrían ayudar a detener la cantidad de mentiras que surgen en las redes. Cuando direccionamos la campaña, es uno de los grandes temas que tenemos. Yo cuando trabajo en una campaña, tengo un estudio permanente, diario, de qué está pasando en las distintas redes, en las más importantes.
porque a veces decimos tal tema inquieta a todo el mundo. Hacemos la encuesta y resulta que la inmensa mayoría ni sabe que existe el tema y vamos a las redes y nadie habla sobre eso. Entonces todo el mundo normalmente termina siendo un pequeño grupo de personas que es la que hace la campaña y sus adversarios. Entonces es bien complicado el llegar con un mensaje, tanto más que a diferencia de lo que ocurría con la televisión, con el periódico, con la radio, en que en un programa de televisión ponen una propaganda, en la red el cibernauta es totalmente autónomo, él va a donde quiere. Muchos candidatos tienen el entusiasmo de hacerse conocer haciendo un site de internet. No tienen ni pies ni cabeza. Si no saben quién eres, no van a entrar a tu site nunca. No sirve para eso. El manejo de la red es algo tremendamente complejo y que supone muchas elucubraciones y trabajos para que funcione. Si no, termina siendo una tontería. Yo recibo en cada campaña 5.000 mails. Vota por Pepito. Y todo eso va a spam inmediatamente. No me sirve, según quién me manda. Entonces, hay que trabajar mucho y analizar mucho para que el manejo de la red en una campaña sirva para algo. Eduardo, ¿alguna reflexión de lo que venimos ya conversando? Sí, muchas, pero una quiero hacer en particular, que surge un poco de lo último que decía Jaime, y que tiene que ver con el rol de los medios, o mejor dicho, el rol declinante de los medios. Porque, por un lado, tenemos que la polarización hace que uno cuestione la información de los medios que me cuestionan. Y por el otro, algo que está relacionado con las redes, es que los jóvenes, las nuevas generaciones, y los no tan jóvenes, cada vez leen menos los medios y van a las redes donde el filtro no solo es el filtro de la burbuja, sino que no hay filtro, como decía Jaime, o sea, entra cualquiera. Y los medios son cada vez más impotentes por estas dos razones como para transmitir información. El rol de los medios como canal de información se ha debilitado y eso creo que abre muchas preguntas para el próximo bloque. Bueno, y hablando del próximo bloque, uno se pregunta si Durán Barba en algún momento se sale del libreto, si Nathanson va a decir todo lo que está pensando decir, si en algún momento Fontevecchia va a tirar una primicia. Todas esas preguntas nos hacemos y quizás las podemos responder en el próximo bloque. Corte, ya ven.